Hola, a ver, buenas noches. Si alguien está viendo la transmisión, hubo unos problemas. Estamos tratando de solucionar. Un, dos. Hola, ¿se está escuchando bien? A ver, voy a esperar que me retornen si se está escuchando bien. Disculpen que hubo inconvenientes, hermanos. Así a veces sucede, ¿no? Es en vivo y hay algunos errores técnicos. La computadora se apagó. A ver. A ver. Ahora sí, ¿no? Sí se está viendo todo bien. Bueno, estaba saludando y estaba diciendo que seguramente ya hemos visto en las noticias, en el Facebook o en la televisión que ambos lados están reportando fraude, ¿no? Que han encontrado las cédulas ya llenadas, etcétera. Entre ambos se están atacando. Hermanos, el país está dividido. Esa es la verdad. El país está dividido entre el odio, el rencor, entre partidos políticos, algo que no debería de pasar, y los cristianos están dentro de eso también. Se debe mucho a la desinformación, a la falta de búsqueda por información, porque la información está ahí y es necesario que nosotros busquemos esa información. Vamos olvidándonos de la pereza y de muchas cosas para ser responsables con nuestros deberes patrios también, ¿no? Cívicos. Entonces el país está totalmente polarizado. Ahora se está esperando, más o menos en una hora ya darán los resultados. Nosotros no sabemos quién vaya a ganar, quién va a gobernar durante estos 5 años que vienen a partir del 28 de julio, pero lo que sí sabemos, lo que sí queremos es no alejarnos de Dios y continuar confiando en Él, porque solamente gobierne el candidato A o el candidato B, nosotros vamos a permanecer siendo gobernados por Dios. Cualquiera de los dos que salga, los cristianos somos gobernados por Dios, no por el odio, no por un partido político en primer lugar, sino por Dios. Nosotros nos debemos a Dios. Entonces, hermanos, más allá de los resultados que hoy día nosotros vayamos a ver, yo hago un llamado a la unidad de las personas. Por más, por ejemplo, que una persona no opine como nosotros, no crea como nosotros, no vote por el mismo candidato o candidata que nosotros estamos votando, no hay ningún problema. Continúan siendo nuestros compatriotas, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros familiares, tíos, primos, padres, etcétera. Eso no va a cambiar, no debería de cambiar. La política no nos debe distanciar, la política no nos debe colocar brechas entre nosotros. Eso es lo que los peruanos tenemos que entender, peruanos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios. Eso no nos debe de dividir, porque eso es, llegar a ese punto es, Dios mío, no razonar bien. Pero invoco también a que nosotros busquemos información. Esta segunda vuelta me ha mostrado mucha ignorancia de parte de las personas y dentro de esto de cristianos, que no sabían por quién votar, se han confundido y han dicho por quién voto, por quién debo de votar. ¿Y por qué se han confundido? Porque no saben lo que representa uno y el otro. Más allá de los problemas, porque nosotros, los cristianos, se nos enseña en la Biblia el perdón, se nos enseña en la Biblia la oportunidad para todos. Por eso es que como cristianos no podemos insultar, no podemos denigrar a ninguna persona, mujer o varón. Los cristianos no podemos alzar falsos testimonios, no podemos compartir cosas que son mentiras. Por eso, aunque yo he hecho algunas publicaciones, no he hablado de personas, pero sí de ideología y de sistema. Eso es lo peligroso.
la ideología de una persona. Hace muchísimos años, 20 y pico de años, un profesor, un profesor, entre comillas, inofensivo, que muchos al principio no conocían su ideología, sus ideales, pasó desapercibido. Ahora está en la cárcel, está en prisión, pero fue el líder de, de un partido comunista acá en Perú, que ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Por eso digo, no hablemos de la persona, hablemos de sistemas, hablemos de lo que representan, hermanos. Y algo que hemos aprendido también en la iglesia, en la Biblia, es no cometer los mismos errores que otras personas ya cometieron, que otros países que nos sirven de ejemplo ya cometieron. Bueno, en fin, no quiero hablar de política. Aprovechemos el tiempo inclusive porque se nos ha gastado un poco con este corte de la computadora. Necesitamos unidad. Necesitamos unidad en esta división horrible que está habiendo en el país. Por esta causa política, muchas personas dejaron de hablarse. Familiares, parejas, amigos, vecinos, conciudadanos. Eso es tonto, es de ignorantes. No debe pasar eso. Necesitamos unidad. Marcos, libro de Marcos, capítulo 2. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Marcos, Nuevo Testamento. Capítulo 2 nos va a enseñar un tema muy interesante. Versículo 1 en adelante dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, se habían amontonado tanta gente para escuchar a Jesús que ya no había campo. La puerta estaba toda repleta, no podían entrar más personas porque en la habitación que estaban o en el ambiente que estaban estaba repletísimo. Jesús arrinconado ahí porque la gente estaba llena. Afuera también no había cómo acercarse a Jesucristo. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, o sea, abrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, ellos llevaron a un paralítico, pero como había tanta gente que no podían hacerse paso, es más, no les iban a permitir también pasar por no perder su lugar, lo que ellos resuelven hacer es subirse y en el techo abrir un hueco y por ese hueco bajar en una camilla al que estaba paralítico. Estas personas se unieron y es muy interesante la apreciación de Marcos. La narración que nosotros estamos leyendo del suceso en estos versículos, porque él es quien detalla más lo que ha sucedido. Cómo se hizo ese trabajo conjunto de 4 personas para ayudar a otro. El Perú está completamente dividido. Los barrios, las familias, son muy apasionados para defender esto de la política, lo que no sucede cuando tienen que hablar con Dios. Bueno, punto aparte esto. Pero seguramente a Jesús le debió impresionar, entre aspas, la demostración sincera de amistad que ellos demostraron, el compañerismo que hubo, la solidaridad, la unión por causa de otra persona, tomando esa causa, haciéndola suya a esos 4. Y todo el esfuerzo humano, obviamente motivado por Dios, claro está, que podemos dar y hacer cuando nos determinamos y estamos resueltos a nuestros ideales, metas y objetivos de apoyo a las personas. Ese ejercicio se debe observar de forma muy minuciosa y debe ser aplicado en nuestras vidas también, porque eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de persona que nosotros somos, la calidad de vida que nosotros tengamos, de trato, etc. Muchas cosas pueden mejorar en nuestra vida si practicamos lo que nosotros estamos leyendo ahí. Y vamos a poder notar en las pequeñas acciones grandes principios de vida que influyen en nuestro día a día. Así que los invito en estos versículos a observar la motivación.
la acción conjunta de estas personas y los resultados que da la fuerza conjunta. Cuando nosotros nos determinamos a hacer el bien, lo que aprendemos en la Biblia, queridos hermanos. Una vez más lo digo, el Perú está dividido, las familias. Unos votan por A, otros votan por B, unos insultan al A, otros insultan al B, etcétera, etcétera. No hagamos eso, porque en este tiempo en Perú, lamentablemente es una vergüenza lo que está sucediendo. Dos personas que no se quieren, dos partidos políticos que los peruanos no quieren escoger, pero no hay otra. Uno de los dos nos va a gobernar. Sin embargo, unos apoyando, mejor dicho, a un candidato, insultan, denigran, sacan su pasado y su futuro inclusive de esa persona. Como si la otra fuera totalmente santa, hay que prenderle velas. No, ninguno de los dos, desde mi punto de vista, se merece estar en el lugar donde están. Ninguno de los dos debía estar postulando, es más. Ahora, hablando de la ideología, esto ha separado. Ahí es donde yo voy. La ignorancia tanto de personas creyentes y no creyentes, de lo que representan los sistemas de cada uno. Hoy vivimos una democracia con muchos errores. Una democracia en la cual hay paros, hay manifestaciones. Una democracia en la cual hace poco tiempo, la gente se ha levantado y ha sacado a un presidente. Eso es democracia. Entonces la gente está protestando contra ese sistema sin saber y está queriendo que se implante un sistema donde no te permiten hacer protestas, donde no te permiten tener una idea, donde no te permiten opinar de forma diferente, porque si no, cárcel, porque si no, eres reducido por la policía, etc. Pero estamos así de divididos, estamos así de terribles. Por eso es que necesitamos unidad, por eso es que tenemos que poner nuestras diferencias políticas a un lado para ayudar a mi vecino, para ayudar a mi familiar, para ayudar a mi hermano, a mi tío, a mi padre, a mi abuelo, que piensa diferente que yo, que se está dividiendo más o se está alejando más por causa de estos problemas políticos. Fíjense, un hombre estaba paralítico en el versículo 3, Marcos 2, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Este paralítico no podía moverse. Estamos hablando de una persona que no puede moverse por sí sola. Cuando leemos esta primera parte del verso, podemos imaginar a alguien que está permaneciendo inmóvil, sentado o echado de repente, pero que definitivamente necesita ayuda, definitivamente necesita apoyo. Esta persona por sí sola no se va a poder levantar, no se va a poder mover, no va a poder abrir sus oídos ahora entrando en el plano espiritual. Las personas también están como esta persona, paralítica. En nuestra sociedad peruana hay muchas personas, y quizás sea tu vecino, hay muchas personas que están necesitando que alguien los lleve hacia el conocimiento de Jesús. Pero justamente hay quienes están callándose y quienes no ayudan. Esta persona del versículo 3 que estaba en una cama, postrado, no podía llegar por sus propios medios a Jesucristo, así como muchas personas en nuestra sociedad no pueden llegar por sí solas a Jesús. Este hombre nunca iba a poder. De esa misma forma están hoy en día hombres espiritualmente hablando paralíticos. No pueden acercarse por sí mismos a Dios, a veces porque no quieren también y otras porque no saben cómo llegar. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar en este momento para que nosotros comencemos a aplicar lo que la Biblia nos dice a los cristianos. Hoy en día nuestra sociedad está como en Romanos capítulo 3, versículo 11, donde dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, dice la Biblia. En el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan, veneno, etc. Está hablando de personas que no procuran a Dios. Esos paralíticos espirituales son gente que tú y yo conocemos, que no tienen a Cristo en sus vidas. Pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, jefes, pueden ser compañeros de estudios, pueden ser parejas sentimentales, enamorado, novio, etc.
Incluso pueden ser aquellos paralíticos espirituales, aquellos que están dentro de nuestras casas, tíos, primos, hermanos, abuelos, padres. Hay tantas personas que están necesitando que nosotros abramos la boca para hablar de Jesús, pero antes de abrir la boca para hablar de Jesús hay que primero abrir la Biblia para enterarnos. Dentro de nuestros hogares quizás se encuentren esas personas con mucha necesidad, pero lo cierto es que en nuestra patria, a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, hay personas que están necesitando de Jesús. En Juan capítulo 7, en el versículo 3 al versículo 5 dice, y le dijeron sus hermanos, Juan 7:3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. El capítulo 7 que estamos leyendo de Juan está hablando de los hermanos biológicos de sangre de Jesucristo. Porque el versículo 5 termina diciendo, porque ni aún sus hermanos creían en él. No se está refiriendo a sus discípulos, porque sus discípulos creían en Jesús. Sus hermanos no creían en Jesús hasta después de su resurrección, porque ahí ya vemos a Santiago, ¿no? Que es el líder de la iglesia más adelante, en Jerusalén. Pero la Biblia dice que incluso sus hermanos no creían en él. ¿Y por qué estoy mostrando este versículo? Porque dentro de nuestros hogares puede que haya personas, como hemos dicho, espiritualmente hablando, paralíticos, que no pueden llegar por sí mismos a Jesucristo. Esta condición espiritual de ser paralítico, de no poder llegar solos hasta Jesucristo, a veces dura poco o a veces puede durar mucho tiempo. Pero lo cierto es que si dura poco o mucho, nosotros tenemos que tomar una actitud, y esa actitud es de unidad para las demás personas. En Juan capítulo 5, versículo 5, hay un hombre que estaba enfermo también, y dice la Biblia que había un hombre que hacía 38 años que él estaba enfermo y no podía llegar al lugar para que esa persona pueda ser sanada. Nosotros tenemos que entender algo, hay una necesidad muy grande a nuestro alrededor, y esa necesidad, en primer lugar, es gente que tiene su corazón vacío, su corazón listo para ser predicado, listo para ser habitado por Jesús. Quiero que pienses en las personas que tú conoces, que son, entre comillas, paralíticos espirituales. Tú puedes anotar los nombres en un papel para no olvidar, porque en este momento vamos a recordar a aquellas personas que son paralíticos espirituales que tú y yo conocemos. ¿Quiénes son esos? Lo he dicho antes, personas que no pueden llegar a Jesucristo por sus propios medios, porque no toda aquella persona que nace automáticamente está con Jesús. No, no es así. Tiene que pasar, tiene que buscar a Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que buscar en la Biblia, tiene que buscar en oración. Así es que se encuentra a Dios. No es que nació, listo, ya está con Dios. No, no es así. Una cosa es que Dios lo ame, una cosa es que Dios lo proteja, pero tiene que llegar al conocimiento de Jesús. Fíjense en Job, por ejemplo. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Job que Dios miraba a Job con agrado porque él era justo, a comparación de todos los de su generación en ese momento. Sin embargo, en el último capítulo del libro de Job, Job reconoce, yo de oídas conocí al Señor, pero ahora puedo verlo, ahora puedo darme cuenta quién era. ¿Se dan cuenta? No es que naciendo ya estamos con Dios, no funciona de esa forma, la Biblia no nos enseña así. En segundo punto, yo quiero que tú notes la solidaridad frente a aquella necesidad de la cual nosotros estamos hablando ahorita. Hemos visto que había un hombre que estaba paralítico. Esta persona tenía una necesidad. Pero, en segundo punto, yo quiero que veamos, estoy corriendo un poquito, voy a hablar un poquito más rápido, que hay solidaridad frente a la necesidad. En el versículo 3 que ya nosotros hemos leído, dice que le trajeron a Jesucristo, lo llevaron a Jesucristo, a un hombre paralítico, y 4 lo estaban cargando. Yo creo que estos 4 debieron ser amigos del paralítico, por lo menos conocidos, que al ver el estado se compadecen de esta persona y lo llevan hacia Jesucristo. Ojo, se compadecen y lo llevan hacia Jesucristo.
Ahora, esa compasión que ellos sintieron viene en primer lugar de Dios, viene en primer lugar de Jesucristo. En el libro de Marcos, en el mismo libro que estamos leyendo, el versículo 6, capítulo 6, versículo 34, nos va a hablar de la compasión que Jesucristo siente al ver a las personas porque estaban como ovejas sin pastor. Jesucristo se compadece, Dios se compadece de las personas, y eso nosotros sentimos porque Dios coloca eso en nuestras vidas. Vemos la necesidad, nos solidarizamos, nos compadecemos de las personas y tenemos que ayudar a las personas. Y en primer lugar, ¿qué es la forma o cuál es la forma de ayudar en este contexto? Llevar a las personas hacia Jesucristo, unirnos para ese fin. Como cristianos debemos ser los primeros en compadecernos cuando vemos personas con necesidad, y no solamente espiritual, sino también cuando hay necesidades básicas como el alimento, la ropa, el abrigo, etcétera. Ahora las personas están peleando porque si Castillo, si Keiko, si quién es más corrupto, o quién es más honesto, o quién tiene más historia, o quién es más pobre, o quién es más humilde, o si su casa es de adobe, la otra es pituca. Pero qué tontera, qué ignorancia, hermanos, amigos. ¿Para qué? Eso desune, eso hace distancia. Bueno sería que nosotros nos juntemos y hablemos de Dios, cómo los que tienen más posibilidad ayuden a los que menos tienen. Eso sería algo mucho más inteligente, pero parece utópico, parece una realidad, o parece un sueño, mejor dicho, al cual nunca vamos a llegar. Pero estoy hablando para cristianos, estoy hablando para personas que entienden de Dios. Por eso abre tu mente en este momento y abre tu corazón. No estoy hablando de religión, estoy hablando de unidad en este momento. Entonces, hay necesidades básicas. A veces no son los cristianos quienes se solidarizan con las personas necesitadas, sino son personas que aún ni siquiera conocen a Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 30 al 37, nos cuenta, Jesucristo va a contar, mejor dicho, acerca del buen samaritano. Dice que una persona es asaltada en su viaje, en el transcurso, en el camino, y que un sacerdote está yendo por el mismo camino y ve a esta persona en el suelo tirado después que lo han asaltado, y no hace nada para ayudar. Se espera que un sacerdote, en ese momento, se espera que una persona que predica, que habla de Dios, que dice que está con Dios, se solidarice, pero no hizo nada. Lo miró con desprecio y pasó de largo porque no quería ensuciarse las manos. Y todavía sigue diciendo en el libro de Lucas capítulo 10 que pasa un levita, lo mira también a este que fue asaltado y con desprecio se va también. Se espera que un levita ayude, acuda porque es un hombre de Dios, pero no lo hace. Pero pasa un samaritano. ¿Quién es un samaritano? ¿Qué representaba un samaritano para ese momento en el pueblo de Israel? Pueblo enemigo de Dios. Pero pasa un samaritano, ve a este hombre que fue asaltado, lo sube a su burro, en ese momento, a su mula, qué sé yo, y lo lleva a una posada. Y no solamente pide que lo atiendan, sino que él paga todos los gastos. Muchas veces no son los cristianos, muchas veces son personas inclusive de otras religiones y personas que ni conocen a Dios, pero se solidarizan más con otras personas. No nos podemos dejar ganar en este caso, hermanos, por personas que no tienen a Dios en su corazón. No es una competencia, sino que yo quiero que entiendan esa expresión que yo quise decir. A lo que yo me refiero es que se espera de los cristianos, se espera de nosotros que seamos solidarios, no que insultemos al otro porque está queriendo que salga un candidato que no me gusta a mí. Yo no lo voy a insultar por eso, me voy a hacer solidario con él si es que tiene alguna necesidad. Y si está en algún error, voy a tratar de mostrar el error, pero sin pelear, sin decirle, pero qué cabeza hueca eres. No, no podemos hacer eso. Eso divide, hermanos. Y hago un paréntesis. Nuestra política acá en Perú nos ha enseñado, nos muestra a todas luces, de forma gritante, que no podemos confiar en los políticos de Perú. No hay uno que no tenga una mancha. No hay una persona que sea digna de dirigir nuestro país. No hay. Por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. Un partido aprovechó
pero muy bien el cansancio, la insatisfacción de los peruanos por esa forma corrupta de gobernar tantos años, tantos presidentes, y dijeron, a ver, apostaremos, pues, ¿qué es lo que salga hoy? Por eso es que no podemos creer a los políticos. No te pelees por un candidato, no te pelees con tu pariente, con tu amigo, con tu vecino, por un partido que tú quieres. No, escucha sus ideas, plantea tus ideas, sin tratar de convencer a nadie. Y después dale un abrazo. Bueno, ahorita no, ¿no? O dale un saludo respetuoso, cariñoso, y listo. Lleva la fiesta en paz. Si quieren pelear contigo, no participes, ¿no? Hermanos, las personas necesitan que seamos sus amigos, amigos para ellos. Así como estos 4 que cargaron a un paralítico y tomaron su causa, de esa forma nosotros tenemos que ser amigos de las personas. Aunque de repente muchas veces no dicen lo que ellos están necesitando, pero eso no importa, tú tienes que acercarte a las personas con el fin de ayudar. Ese debe ser el propósito. Claro que no todas las personas de repente necesitan el mismo tipo de ayuda, pero estoy hablando de predicar. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Todos están en esa condición. Estos amigos, ojo aquí, cuando lo vieron a este paralítico, no pensaron, perdón, entre ellos, ay, pobrecito, vamos a llevarlo a que olvide sus penas en alguna fiesta, vamos a hacer que se divierta, se va a olvidar sus penas. No, estos amigos lo llevaron hacia Jesús, no lo llevaron a las bebidas, no lo llevaron a la diversión, no le dieron consejos de superación, no le dijeron, busca un huesero, mira, allá hay una turista, o mira, te llevo al mejor doctor. No, lo llevaron hacia Jesús. A veces las personas dicen, ay, pastor, no le invito a la iglesia, es que, no, su problema es otro. No, el problema de la humanidad, el problema de nuestros conciudadanos, el problema de nuestros compatriotas, el problema del mundo entero es que no tiene a Jesús en su corazón como debería. Porque, ay, no, es que yo he nacido en la religión X y no me puedo cambiar. Por eso es que están necesitados. Hay tantas religiones que han engañado a las personas. Tercer punto, era el interés y la iniciativa determinada que ellos tenían. Tomaron un interés, pero luego de eso se determinaron. Marcos 2:4 dice, como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de esa multitud, ellos pensaron, dijeron, no, nosotros tenemos que llevar a nuestro amigo hasta donde está Jesucristo porque él puede sanar. Así que como no podemos pasar por toda esta multitud, vamos a subirnos, nos subimos al techo, abrimos el hueco, no nos importa nada, pero nosotros estamos determinados a ayudar, a ser unidos con esta persona que está necesitando. Dice el versículo 4, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí nosotros estamos notando unión, notamos esfuerzo conjunto. ¿Alguna vez has hecho eso por alguna persona? Si lo has hecho muy bien, continúa practicando. Si no lo has hecho, comienza a practicarlo. Ya les he dicho, no solamente las necesidades espirituales, sino también las básicas, alimento, etc. Y ahora, cuando se necesita bastante, hermano, bastante, organízate con tu pareja, tu esposo, tus hijos para ayudar a otras personas. Cuando veas la necesidad de otras personas también. Si estos 4 no se hubieran unido con ese interés, no hubieran tenido esa iniciativa tan determinada, el paralítico no hubiera podido llegar hasta Jesús. Si nosotros no pensamos hoy, es que ha salido ese candidato y le apoyaba a mi vecino y tiene necesidad, pero yo no le voy a ayudar ahora que vea pues cómo, porque ha votado. No seamos así. Olvidémonos de eso. Hoy día se acaba eso. No sabemos quién entra, pero ayudemos al que está necesitando. Por más que sea alguien que estuvo en contra nuestra en esta jornada política, ayúdale, muéstrale que eres cristiano, muéstrale que tú sí eras sincero.
nosotros tenemos que unirnos. Si no existe el trabajo conjunto de los cristianos en el mundo, no va a haber fuerza en la predicación. Nosotros tenemos que unirnos con mucho interés, mucha iniciativa determinada en nuestros corazones, ser un eslabón en nuestra congregación. Y si hacemos esto, vamos a llevar a aquellos paralíticos espirituales hasta Cristo, porque solos no van a poder. Las personas solitas no se acercan a Jesucristo. He leído Romanos 3, no hay nadie que busque, no hay nadie que se interese, no hay nadie, todos se quieren desviar. Debemos unirnos como hicieron esas 4 personas para cargar a un solo hombre, así unidos, haciendo fuerza conjunta, y vamos a tener mejores resultados. Pero hay que mostrar que nosotros hemos aprendido en nuestra iglesia. Como dije al principio, esta segunda vuelta me ha mostrado una ignorancia, hermanos, en muchos cristianos. Una ignorancia tremenda de su fe en primer lugar. Y de las cosas básicas que como personas tenemos que aprender. Y ahora ya no hay excusas, tenemos tanta información en la web que nosotros podemos buscar. No podemos conformarnos, no, es que yo ya tengo tal edad, no, es que esto ya no es para mí. Tenemos responsabilidades que cumplir. Y tenemos que unirnos, nuevamente digo, porque esta prédica se trata de unidad. En Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10, porque si cayeren, uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentaría uno solo? Si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces, hermanos queridos, unámonos como cristianos, como familia, así como hay tantas familias lindas en la iglesia que se unen para ayudar. Hay que ser así. Recuerda a esas personas que te dije que están necesitando, que son paralíticas espiritualmente. Toma un interés, una iniciativa determinada por ellos. En el versículo 4 leemos esa unidad asombrosa, esa determinación. Estas 4 personas crearon la oportunidad y vencieron un obstáculo. Hoy se ha levantado como obstáculo de la unidad estos problemas de la política. Nosotros no podemos darle cabida a eso. Y frente a ese obstáculo, podemos crear una oportunidad para vencer ese obstáculo, como esas 4 personas que cargaron a un paralítico y lo llevaron sin importar nada, escarbaron, hicieron un hueco, y no era nada fácil, en el techo, y lograron bajar al paralítico. Nada les impidió realizar su plan. Había una multitud impidiendo ese paso, pero ellos pensaron otra forma. Cuando llegaron al techo, por fin, había una barrera gruesa y una altura para descender a su amigo. Pero eso no fue problema para ellos, porque estaban determinados para ayudar. Necesitamos unidad. No necesitamos desunirnos, no necesitamos pleitos, no necesitamos peleas. En este tiempo que el Perú está pasando por todo eso, no entendemos. Viene un candidato, se le tira piedra, se le rompe el carro, se le rompe la cabeza a uno, viene el otro igualito. ¿Qué clase de personas son? Parecen delincuentes, hermanas, las personas haciendo ese tipo de cosas. La protesta no se hace de esa forma. No necesitamos ese tipo de problemas. Y el que es partidario y se ríe y jajaja, qué bueno, así se hace, así se recibe a los corruptos. No, no, no. No se hace de esa forma. Esas 2 personas, yo converso con mi esposa y yo le digo, me dan pena, francamente, los líderes ahora de estos partidos, porque los 2 tienen hijos. Y yo me imagino que sus hijos leen las redes sociales y lo que están hablando de sus padres. Dios mío, debe ser algo horrible para esos hijos. Por eso no se hace ese tipo de cosas. A estos 4, nada les impide llegar a su meta. Descender a su amigo no fue un problema. Un solo hombre no hubiera podido conseguir eso. Una sola persona no podía.
Por eso es que necesitamos unidad en estos momentos difíciles, porque no es un momento tan fácil que tú puedas ayudar a todos, no se puede. Necesitamos unirnos, necesitamos ser iglesia. A pesar de que salga uno o salga otro, la iglesia debe continuar haciendo su papel de pregonar la palabra de Dios, las buenas nuevas. Jesús observa a esos 4 amigos, versículo 5 del libro de Marcos capítulo 2. Jesús observa a esos amigos y la Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero clave la parte A de este versículo donde dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, o sea, primero observa a estos 4 y dice, estos tienen fe, estos han hecho esto, hay tanta gente aquí, no pudieron pasar, abrieron el techo, ellos tienen fe. Entonces le dijo, mirando al paralítico, tus pecados te son perdonados. Esto es fantástico, es maravilloso. Tenemos que llevar a los demás hasta Dios. El enfermo no podría haber llegado solo. Y este verso que nosotros hemos leído dice que Jesús se fijó en la fe de los 4. Porque es que Dios está viéndonos y esperando de nosotros, su iglesia, una reacción de fe, pasos de fe. Así como estas personas determinadas llevaron a su amigo hacia la presencia de Jesucristo, debemos de determinarnos. Ay, es que ya le he dicho, pastor, no hace caso, ya le he dicho. ¿Cuántas veces determina tu vida? Cuando hay alegría en lo que haces, nunca te cansas, ¿sí o no? Entonces, obviamente Jesús escuchó mientras estaban perforando el techo. Conocía a estos hombres y sabía cuánta fe tenían. Seguramente Dios está viéndote a ti también, viendo tus intenciones, y de repente le está diciendo, mi hijo está haciendo de lado sus preferencias políticas para ayudar al que lo está atacando. Está viendo la fe tuya para ayudar a otras personas. Quizá por quienes tú estás orando, a quienes tú estás predicando, no acepten por ahora, se rehúsen, pero continúa, insiste, pasa por esa multitud, por esos obstáculos, súbete al techo también tú, estoy hablando de forma simbólica, perfóralo y por fin desciende a esa persona a la presencia de Jesucristo. Recuerda a esas personas que tú conoces y sabes que necesitan y que están paralíticas espiritualmente, o sea, una necesidad. Tienes que tener fe, tienes que tener unidad, ellos llegarán a los pies de Cristo. Los padres tenemos que tener fe para ordenar nuestros hogares, llevando a nuestros hijos a los pies de Cristo. Siempre, siempre, no pensemos que no, es tranquilito, es tranquilita, no, siempre, hasta que hagamos a nuestros hijos hacer lo propio que nosotros estamos haciendo. Entonces, continuemos, no nos cansemos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. El paralítico sanó cuando llegó a la presencia de Jesucristo. Y así será con aquellas personas en este tiempo. Con aquellos a quien tú estás haciendo memoria. Ese pasaje de la Biblia en esta oportunidad debe enseñarnos que la unión hace la fuerza. Como dice ese dicho popular, ¿verdad? Si los padres se unen, tendrán un mejor hogar para sus hijos, para educarlos, para darles las oportunidades que necesitan. Tendremos una mejor sociedad si nosotros nos unimos, si los miembros de cada iglesia se unen como eslabones de cadena para propagar la palabra de Dios, llevando a las personas hasta Dios. Entonces habrá más cristianos, tendremos más resultado. Pero hagamos una fuerza colectiva, nuestro Perú, nuestro país, nuestra patria. Bastantes pueden ser llevados a la presencia de Dios si hay unidad. Solos no podemos hacer mucho. Solo yo no puedo hacer mucho, hermanos. Necesito de vuestra ayuda para alcanzar a más personas.
necesito de vuestra ayuda para hacer ver que existen hijos de Dios, que por encima de las dificultades y las barreras políticas que se han presentado en este tiempo, podemos llevar la esperanza a otros, haciéndonos uno para ayudarlos. Tenemos que hacernos más fuertes. Amén. Voy a cerrar esta parte con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el tiempo que tú nos permites tener. Gracias, Señor amado, porque nosotros, Señor amado, vemos en tu palabra que necesitamos tener unidad para ayudar a las personas a llegar hasta ti, así como nosotros en algún momento se nos ayudó. Otras personas tomaron la iniciativa, fueron determinados y nos llevaron hasta tus pies, Señor. Tú has usado a las personas para que nos ayuden, nos prediquen. Gracias por esas personas, Señor amado, que tú has usado y se han dejado usar para este fin. Señor, nuestro país está pasando por momentos difíciles. No te lo tenemos que contar, pues tú lo ves todo. Sin embargo, te pedimos que los cristianos, en primer lugar, Señor amado, que deberíamos entender tu palabra, nos unamos para ser agentes de cambio en todo esto que está sucediendo, para mostrar la verdad, para mostrar tu palabra, para ayudar a aquellos que están necesitando conocerte, pero también a aquellos que tienen necesidades básicas. Bendice a tus hijos para poder ayudar, Señor amado. Padre, por nuestro país, sánalo. Por el Perú te pedimos, Señor amado, que no se destruya, que no se destroce, que no se fragmente más de lo que está pasando, Señor amado. Te suplicamos, levantamos nuestra oración y nuestro clamor y te agradecemos, Padre. Gracias, Señor. Sabemos que en tus manos nosotros estamos seguros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, he tratado de ser breve, porque también el tiempo nos ha ganado con esa falla que hubo. Voy a saludar rápidamente y luego terminamos con un aviso. Jimena dice, buenas tardes, pastor, un fuerte abrazo para Jimé. Liban dice, si se escucha. Laura también estaba ahí, pastor, sí. Martín también, un fuerte abrazo para Martín, que Dios te bendiga, para ti, para tu familia, para tu mamá. Mi hermana dice, hermana Ida, buenas noches. Mi esposa también, buenas noches nuevamente. Nuestra hermana Norma dice, buenas noches, pastor y querida iglesia, gracias a Dios por bendecir nuestra reunión, y al margen de lo que pase en nuestro país, sigamos buscándolo a cada momento, porque solo en Él podemos confiar. Exactamente, es todo lo que yo he dicho en la prédica. Ismael Junior Tainá Mancuso de Brasil también, paz del Señor, nos dice un fuerte abrazo para la hermana, que Dios la bendiga. La hermana Jesusa dice, bendiciones, pastor, pido oración por mí, porque todo me vaya bien, por toda mi familia, por la paz, el amor, por la justicia de este nuestro Perú. Amén, hermana, así sea. Mi esposa dice, en este tiempo se vio a muchos cristianos publicando y defendiendo a un candidato. Ahora me gustaría ver que le pongan las mismas ganas compartiendo mensajes, anunciando la palabra de Dios sin tener vergüenza ni temor. Creo que Dios merece más que estos dos candidatos, de todas formas, definitivamente. Norget también nos dice, buenas noches con todos, bendiciones, un abrazo para ti, Norget. Nuestra hermana Ilmina, ¿no? Ilmina Lezama dice, buenas noches, amados hermanos de Dios, continúe bendiciéndonos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, un fuerte abrazo para usted también. Hermana Federica dice, hombres y mujeres de toda clase y condición tenemos una inclinación malsana y persistente a criticar con gran dureza a los otros. Vemos con mucha facilidad los defectos y las malas acciones que quienes están a nuestro alrededor tienen y realizan. Es verdad, olvidando por completo que también nosotros tenemos defectos y que nuestras fallas pueden ser incluso más graves. Correcto. Entonces nos erigimos en jueces que juzgan y condenan sin piedad todo el que se nos pone delante.
examinemos nuestra conciencia teniendo en cuenta esta enseñanza de Jesús. Traerá mucha paz a nuestro espíritu. Oremos con fuerza y fe para los resultados de estas elecciones que beneficien a todos los peruanos. Lindo su comentario, lo comparto y estoy de acuerdo. Nuestra hermana Luz también dice amén. Fuerte abrazo para todos los que nos han escrito. Que Dios les bendiga. Bueno, a los que no han puesto acá, no puedo leerlos, hermanos. A los que han acompañado pero no han mandado sus mensajes. Pero bueno, termino diciendo, necesitamos unidad. Ya no necesitamos división. Este miércoles a las 6:20 tenemos mensaje por esta página. 6:20 día miércoles, y el domingo en la iglesia de forma presencial a las 10 de la mañana estamos empezando, ¿ya? Oremos por nuestro país, que Dios nos bendiga, nos proteja y nos ayude. En cualquier escenario, gane quien gane, pidámosle a Dios y comportémonos como cristianos. Tengan una buena noche, pasen una buena noche, oremos. Y una vez más, que Dios nos bendiga. Hasta luego, hermanos. Chao, chao.